la realidad, eso nos ayuda a quitarnos muchas tonterías de la cabeza. La Iglesia tuvo esta ministerialidad variada al menos durante los primeros 6 siglos de la vida de la Iglesia, casi 7. Pero hubo un momento en el que la realidad cambia. ¿Cuándo cambia la vida de la Iglesia? Mucha gente cree que el cambio radical de la vida de la Iglesia se produjo con el Edicto de Milán. Es verdad que el Edicto de Milán cambia mucho la vida de la Iglesia porque pasamos de ser una religión perseguida, y perseguida con ganas, a ser una religión primero tolerada y en poco tiempo la religión oficial del imperio, porque ya no hay otra. El cristianismo se lo llevó de calle. Pero para mí el cambio más importante fue que ante la decadencia de Roma, el cristianismo se tuvo que implantar en la cultura franco-germánica, en los bárbaros. Cuando venían aquí y nos invadían, nosotros teníamos que explicarles el Evangelio a una cultura como la cultura franco-germánica, que era verdaderamente muy distinta de la cultura romana. La cultura romana es una cultura muy espiritual, de un fuerte carácter simbólico, con una gran capacidad de trascender, de mirar las realidades de arriba, de un nivel cultural bastante alto. El mundo franco-germánico, guerreros y labradores, gente muy pegada a la tierra, a lo concreto, a lo material. Casi eran lo que podían ver y tocar. Lo otro, bueno, pues era. De manera que el cristianismo tuvo que explicarles todas sus realidades a un pueblo y a unas gentes de una cultura muy diferente. Y entonces, cuando tiene que exponer qué es un sacramento, les dice: mirad, un sacramento es un remedio contra el pecado. Y es verdad, el sacramento es un remedio contra el pecado. Pero no solo. Con esa reducción del sacramento a un remedio contra el pecado, lo que se hizo fue convertir los sacramentos de la Iglesia en un pastillero, donde había 7 pastillas que yo tomaba según las necesidades de mi situación como pecador. Y todo el mundo sabe que para poder fabricar el medicamento hace falta un técnico que lo fabrique. Dado que solamente el sacerdote puede fabricar la Eucaristía, el único necesario para la celebración de la Eucaristía es el técnico, que es el sacerdote. Los demás participarán de la Eucaristía como beneficiarios de la acción que hace el sacerdote. Este planteamiento llevó, en primer lugar, a la privatización de la liturgia. La liturgia es aquello que hace el sacerdote. Y los demás somos beneficiarios de lo que estamos contemplando. En segundo lugar, una radical separación entre la espiritualidad y la liturgia. Porque si la liturgia es algo que solamente hace el sacerdote, y yo solamente puedo asistir como beneficiario durante el tiempo que estoy en la Eucaristía, si es que estoy, porque solamente voy cuando tengo obligación de ir, me dedicaré a realizar otras cosas que me ayuden a estar un poco unido a lo que se está celebrando. El rosario, el Vía Crucis, la novena, lo que corresponda. Y además, dado que solamente el sacerdote puede confeccionar la Eucaristía, porque es el técnico, esa ministerialidad difusa va a verse cada vez más restringida hasta que se produzca una clericalización de los ministerios. Solo aquellos que están destinados específicamente a la Eucaristía, como los seminaristas, los diáconos, los presbíteros, van a ser los que van a encargarse de todas las acciones litúrgicas y de todos los servicios y ministerios. De manera que lo que eran ministerios laicales se convierten en las llamadas órdenes menores. En realidad, las órdenes menores, ¿os acordáis? Hostiario, exorcista, lector, acólito. Esas órdenes menores eran 4 ministerios laicales de la antigüedad. El hostiario era, os he dicho que vigilaba que no viniera el romano de turno para detener a la comunidad. El exorcista, en realidad, no vayamos a películas, por favor, era el catequista, porque el catequista, el mismo catequista, todavía, y ahora se puede hacer hoy en el ritual de iniciación a adultos, está previsto que terminada la catequesis, el catequista impone las manos sobre el catecúmeno y ora, con un valor de exorcismo. Por tanto,
tanto, era el catequista, el exorcista del que habla la orden menor, el lector. No solamente era el que leía en las celebraciones, era sobre todo el que guardaba el libro, que lo custodiaba, porque si no tenías la escritura, la Biblia, no podías celebrar la misa. El acólito, que era aquel que llevaba la comunión especialmente a los enfermos e impedidos, e incluso en algunos casos hasta la custodiaba. Esos ministerios radicales se clericalizan. Es verdad que el Concilio de Trento mandó que se favoreciera la participación de los fieles. ¡Oh, sorpresa! El Concilio de Trento manda que se hagan dos cosas. La primera, favorecer la participación de los fieles en la liturgia, y la segunda, devolver la celebración de los sacramentos a sus fuentes más antiguas. ¿Os suena de algo lo que acabo de decir? Es lo que dice el Concilio del Vaticano II. Pero no lo decía Trento. Trento ya pretendía esas dos cosas. Pero Trento tiene dos limitaciones. La primera, la Reforma Protestante. Claro, si la Reforma Protestante está disolviendo mediaciones, ministerios, el ministerio ordenado, si está destruyéndolo todo, al final la Iglesia tiene que decir, bueno, participación de los fieles, bien, pero vamos a guardar y a custodiar lo que nosotros hemos de custodiar frente a esa disolución ministerial que está planteando la Reforma. Y en segundo lugar, las fuentes. Es que Trento no las tiene. Para Trento, lo más antiguo que había era el misal de la Curia Romana del siglo XIII. No había nada anterior. Las fuentes más antiguas del rito romano se descubren en el siglo XVIII y XIX. Un libro tan importante para nosotros como la tradición apostólica, Antiquità Hipólito, que es un documento esencial para comprender la liturgia romana, es un documento que se descubre en el siglo XIX. El Sacramentario Veronense, porque estaba en la Biblioteca Capitular de Verona, el documento más antiguo de la misa romana, de la liturgia romana, se descubre en el siglo XIX. Claro, ¿con qué fuentes contaban? Muy pocas. Trento hizo lo que pudo. Pero nosotros, en el Vaticano II, sobre todo a partir del redescubrimiento de las fuentes litúrgicas y también de las fuentes patrísticas, con toda esa puesta al día y el tomar conciencia de todas esas fuentes, descubrimos que la Iglesia en el primer milenio, especialmente hasta el siglo VI, VII, VIII, vivía la liturgia de un modo diferente. Y entonces, a partir del redescubrimiento de todas esas fuentes litúrgicas, se puede plantear una celebración de los sacramentos en la que el protagonista es todo el pueblo de Dios, porque en realidad el protagonista de la liturgia es Cristo. Cristo es quien hace la liturgia. Cristo es el liturgo. Nosotros somos su cuerpo. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes y que verdaderamente ha cambiado la Iglesia en el siglo XIX y el siglo XX, que es la entrada por la puerta grande del cuerpo místico de Cristo como imagen fundamental para entender lo que es la Iglesia. Esa idea del cuerpo místico de Cristo ya existe en San Pablo. Es la manera más paulina de entender lo que es la Iglesia. Pablo dice, ¿qué es la Iglesia? Un cuerpo que tiene como cabeza a Cristo y como cuerpo a todos los fieles. Cada uno de los miembros de la Iglesia tiene una función distinta. Claro, los ministros ordenados hacemos presente a Cristo, cabeza de la Iglesia. Por eso actuamos in persona Christi capitis, en la persona de Cristo, cabeza. Pero los fieles también actuáis in persona Christi, porque vosotros sois el cuerpo de Cristo, los miembros de ese cuerpo. En la liturgia, el que celebra la Eucaristía es Cristo, es decir, hecho presente a través del ministerio ordenado, y por eso está presente la cabeza, y también a través de los fieles, y está presente su cuerpo. Esa idea de la Iglesia como cuerpo místico va abriéndose camino especialmente a partir del siglo XIX y llega a su plenitud con Pío XII, la Mystici Corporis. La imagen del cuerpo místico de Cristo es tan importante que el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dedica un número, Lumen Gentium número 6, a todas las imágenes de la Iglesia, todas.
y dedica un número específico, el número 7, solo y exclusivamente al cuerpo místico de Cristo. Lo tenéis en el primer texto que os he pasado. Dice: el Hijo de Dios en la naturaleza humana, unida así, redimió al hombre venciendo a la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura, y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes. Muy importante. La vida de Cristo se comunica a los creyentes. Lo que es de Cristo, y se podía transmitir, ha pasado a nosotros. Ahora profundizaré en esto. Quienes están unidos a Cristo, paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, es decir, de un modo misterioso, difícil de comprender, pero real. Por el bautismo nos configuramos a Cristo, ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo. Vamos al siguiente párrafo. Y del mismo modo que todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman no obstante un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios. Entre estos dones, evidentemente resalta la gracia apostólica, la gracia de los apóstoles, a cuya autoridad el mismo Espíritu subordina incluso a los carismáticos. Eso digan los señores obispos, si no tienen que subordinar cosas a veces. Uno solo, como digo, es el Espíritu. Estos dones, él mismo, el Espíritu, produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con su virtud y con la conexión interna de sus miembros. Es decir, que todos nosotros, la Iglesia, estamos unidos porque formamos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo. Y por tanto, la vida del Señor ha pasado a todos nosotros. Ha pasado a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cómo se expresa? Yo siempre digo, lo que era de Cristo ha pasado a nosotros. ¿En qué sentido? Mirad, lo que Cristo es y hace lo podemos dividir como en tres aspectos o en tres dimensiones. La dimensión sacerdotal, la dimensión profética, la dimensión real o regia. Los munus que llamamos, de la palabra ministerio. Cristo es el gran sacerdote. Bueno, de hecho es el único sacerdote. El sacerdocio de Cristo, que ha ofrecido de una vez para siempre el sacrificio que nos ha hecho gratos a Dios, Cristo, el único sacerdote, ha transmitido su condición sacerdotal a todo el pueblo de Dios. Pero no todos del mismo modo. A unos les ha transmitido su condición sacerdotal por medio del bautismo, bueno, en realidad a todos, y a algunos de los que han recibido la participación del sacerdocio de Cristo por el bautismo, además lo han recibido por medio del sacramento del orden. Hay dos modos de participar del sacerdocio de Cristo: como cuerpo, el sacerdocio común; como cabeza, el sacerdocio ministerial. Hemos recibido también nosotros la participación en la dimensión profética de Cristo. También de la misma manera, aquellos que han sido configurados con Cristo cabeza por el sacramento del orden, sobre todo para la predicación de la palabra de modo autorizado en la Iglesia, el magisterio. Los que lo han recibido como cuerpo de Cristo para el testimonio. Y también la dimensión regia. Los que lo hemos recibido por medio del sacramento del orden, participamos de la dimensión del munus regendi, de la vida de esa dimensión regia real de Cristo, por medio de la acción pastoral, del gobierno, de la vida de la Iglesia. Nosotros nos corresponde dirigir al pueblo de Dios en el camino hacia la salvación. Y al pueblo de Dios le corresponde haciendo que todas las cosas converjan en Cristo. La implantación del reino de Dios, que solo llegará a su plenitud al final, pero hombre, podemos irlo ya trabajando y podemos ir implantándolo en la vida del mundo. Por tanto, lo que era de Cristo ha pasado a cada uno de nosotros. Y esa es la raíz
de toda ministerialidad en la Iglesia. Si nosotros podemos servir a la Iglesia en una tarea o en un ministerio, es porque participamos de la misma vida de Cristo, bien sea por el bautismo, bien sea por medio del sacramento del orden. Cuando un sacerdote es ordenado, podríamos decir, bueno, se le puede nombrar por medio de un acto administrativo. A mí, por ejemplo, que soy párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Valencia, el obispo me dio un papel firmado que dice que soy el párroco de esa parroquia. Pero no es suficiente. No es suficiente. Cualquier fiel no puede ejercer esa función. Necesita ser previamente ordenado. Es decir, necesita ser configurado con Cristo cabeza por medio de un sacramento, que es el orden. Si no, no puede ejercer ese cargo. En la Iglesia no se trata de un acto administrativo, sino que el ministerio, aunque en algunos casos sí que tiene que ver para la propia ordenación de la vida de la Iglesia, tiene que tener una serie de estructuras para poder facilitarlos y sobre todo para garantizar la comunión de esos servicios y tareas. Si no hay una base sobre la que asentar el ministerio, una base espiritual, no se podría ejercer. Esto no es una especie de asociación, esto es la Iglesia. Somos el cuerpo místico de Cristo y, por tanto, cuando nosotros subimos al ambón a leer una lectura el domingo en la misa de diario, lo hacemos en función de nuestro bautismo. Cuando llevamos la comunión a los enfermos, lo hacemos en virtud de nuestro bautismo. Cuando nosotros presidimos la Eucaristía, los presbíteros o el obispo, lo hacemos en función del sacramento del orden que hemos recibido. Si no hay una unión con Cristo, sacerdote, profeta y rey, no puede haber el ejercicio de ninguna tarea. Por tanto, los fieles cristianos laicos no sois una rueda de repuesto. Vuestra misión en la Iglesia brota no de una necesidad momentánea o coyuntural, sino que brota de vuestra condición de bautizados. Y desde vuestra condición de bautizados se os llama a servir a la Iglesia según las necesidades que la Iglesia tiene en cada momento. Todos los ministerios, todas las tareas son importantísimas. Yo siempre digo que en mi parroquia las tareas más importantes son dos. La señora que limpia la iglesia, fundamental. Imaginad que no se limpiara la iglesia nunca. Al mes, mes y medio, es que no podríamos ni celebrar, se nos comería la suciedad. Y la segunda persona, la que pasa la colecta, claro. Esa sí que es importante, esa persona. Alguien dice, no, que pase la colecta a tal niño. De eso nada, mi parroquia no pasa la colecta a los niños, la pasan los adultos. Hombre, claro, porque es una tarea muy importante. Porque el que paga la luz, el que paga los gastos, son los fieles. Y hay que mantener lo que declara las facturas al final de mes, se cura. Es decir, son tareas muy importantes. No hay tarea pequeña en la Iglesia. No la hay. Todas son absolutamente necesarias. Pues bien, en la Iglesia, las tareas encomendadas al sacramento del orden y encomendadas al sacramento del bautismo son complementarias. Lumen Gentium número 10, lo tenéis en la segunda página, en el segundo párrafo. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, las dos maneras de participar del único sacerdocio de Cristo, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, esto es muy importante, es una expresión importantísima, porque nuestra participación del sacerdocio, la de los sacerdotes ministeriales y la del sacerdocio común, no es distinta porque la nuestra sea más. Quiero decir, yo no soy más sacerdote que un bautizado. No es de grado. No es que el señor obispo sea más sacerdote que cualquiera de los fieles cristianos laicos que estáis aquí. Todos participamos del sacerdocio de Cristo, todos. Pero lo hacemos de modo distinto. Unos por el bautismo, otros por el sacramento del orden. Y dentro del orden sí que hay grados, ¿eh? El mío es el segundo. Estoy encantado de ser sacerdote del
ministerial. Primero el segundo grado, y estoy encantado con solo el segundo grado, porque a quien más se le dio más se le exigirá, a mí como me da menos, pues se me exigirá menos. Es una gran ventaja. Pero no es que seamos más sacerdotes, más como si fuera cantidad, como si no pudiéramos participar del sacerdocio de Cristo a peso. No es eso. Participamos de modo distinto, diferente, no en grado, sino esencialmente. Sin embargo, se ordenan el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. Se ordenan el uno al otro. ¿Cuál a cuál? El ministerial se ordena al común, no al revés, Es decir, el sacerdocio ministerial está puesto al servicio del sacerdocio común de los fieles. El sentido de nuestro ministerio solo se adquiere a partir de nuestro servicio eclesial. No tiene sentido un presbítero que no tiene una iglesia a la que servir. Eso no quiere decir que uno pueda no tener una parroquia concreta en un momento determinado, no se trata de eso, sino que siempre nuestro ministerio está referenciado al pueblo de Dios, porque el sacerdocio ministerial se ordena al servicio del sacerdocio común, no al revés como pensamos algunos curas a veces. No, los laicos nos dan a nuestro servicio, es al revés, somos nosotros los que estamos al servicio de los fieles cristianos laicos. Por tanto, nuestra relación es una relación desigual. Nosotros, los que participamos del sacerdocio ministerial, estamos al servicio del sacerdocio común de los fieles. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente en la cabeza y, de alguna manera, pues también forma parte, o debería formar parte esencial, de nuestra espiritualidad como presbíteros. Nosotros siempre, siempre, siempre estamos al servicio de la Iglesia y no al revés. Bien. El sacerdocio ministerial, sigue el versículo 10, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige al pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de la vida santa, en la abnegación y en la caridad operante. Muy importante. Y esto también hay que decirlo, y con toda claridad. El campo fundamental de acción de los fieles cristianos laicos es el mundo. Vuestro trabajo, vuestra familia. A mí cuando viene una madre y me dice, mire, le traigo a mi niño, le traigo un niño de 7 o 8 años, para que lo rinda porque se porta muy mal en casa. Y yo, ni lo he parido ni lo educo. Hazlo tú, que eres su madre. Tú lo has traído al mundo y tú lo educas. Lo rindes tú, voy a ser yo el malo de la película, que le voy a dar un caramelo, o le voy a decir que es buenísimo, para que no voy a ser yo el malo de la película, ni pensarlo. Tú lo has traído al mundo y tú lo has educado. Porque la familia es un ámbito en el que, sobre todo los fieles cristianos laicos, el mundo del trabajo, el mundo de la cultura, el mundo de la política, el mundo de la economía, esos son nuestros campos de acción y de trabajo. Los fundamentales. Lo esencial, lo fundamental, el encargo fundamental que habéis recibido de la Iglesia no es ejercer un ministerio, es vivir un testimonio. Ahora bien, la Iglesia también utiliza los talentos y virtudes de los fieles cristianos laicos para servir a toda la comunidad eclesial. Evidentemente, no vamos a dejar que la gente que tiene unos talentos recibidos de parte de Dios los esconda y los guarde. No, queremos que den fruto, porque también el servir a la Iglesia es un camino de santificación. Pero esto es importante, porque a veces tenemos la tentación de crear una especie de laicado de primera y laicado de segunda. Lo más destructivo que puede existir en la Iglesia es, yo lo he visto explicado, terrible, es el esquema de la Iglesia en círculos concéntricos. Terrible. El esquema de la Iglesia en círculos concéntricos consiste en, está el centro, que es el que manda. ¿Quién es el que manda? El cura. Luego está el segundo círculo, que son los que al cura les hace caso. Los que mandan de la Iglesia. No tú quieres alguna cosa que se haga, tú ve a fulanito o a fulanita, que son los que mandan.
Luego está el siguiente círculo, que son los que no mandan, pero los escuchan. Es decir, son, pues eso, el que no manda en el Consejo Pastoral, pero lo escuchan, al menos tiene una cierta entrada. Luego están los que vienen a misa, pero esos no cuentan, esos vienen a misa y ya está. Luego están los que no vienen nunca, que cuando vienen a molestar, porque vienen a una procesión, a un entierro, a un bautizo, y no creen en nada, vienen a molestarnos a nosotros, que somos los buenos. Y luego están los que encima no nos quieren, y encima nos tratan mal, que esos ya, bueno, a limpiar todos de cabeza, claro. ¿Me queréis explicar de ese esquema qué ardor evangelizador va a surgir en la Iglesia? Ninguno. Yo soy, además de otras cosas, no lo he puesto, también soy capellán, junto con todo el arciprestazgo, de un tanatorio. Yo tengo a veces funerales, 7 o 8 funerales un domingo. Sin misa, por supuesto. Y yo tengo allí gente de un nivel de fe bajo, ¿no? Bajo cero. Entonces, yo puedo presentarme allí delante de ellos diciendo, con lo bien que estaba yo en mi casa, con lo bien que estaba en la cafetería tomando café, ya tengo que venir aquí a contarles un rollo a esta gente que ni les interesa, ni lo entienden, ni les tratas. ¿A qué? Lo hago lo más rápido posible, me quito, literalmente en este caso, el muerto de encima y a cobrar. Eso sí, porque la parroquia hay que mantenerla. O me lo planteo como un acto de primer anuncio. Y digo, aquí está la roca que hay que empezar a golpear para que pueda penetrar el agua del Espíritu. Y aquí tengo que empezar a dar los golpes yo, porque soy la primera persona que les va a hablar en nombre de la Iglesia en años. Y a lo mejor a una persona no le dice nada lo que le voy a decir, pero a otra a lo mejor sí. Y luego los invito a que vengan a la parroquia un día a rezar por el difunto. Y algunos vienen. Y de pronto descubren que no saben dónde viven y no saben cuál es la iglesia que tienen cerca, pero saben que tienen una parroquia a la que pueden ir, porque un día rezaron por su padre o por su abuelo. Y de pronto, pues, de vez en cuando vienen, o vienen a bautizar a un hijo a tu parroquia, porque es que enterraste al abuelo. Y de pronto, pues, tienes una oportunidad. Una oportunidad. ¿Por qué? Porque no piensas en aquella gente como gente que te moleste y te incordia, sino como destinatarios de la gracia de Dios, como ovejas que están perdidas y que, mira, por una vez en la vida han venido a ver si pueden abrevar y si pueden comer de los pastos que tú les ofreces. Y dices, mira, de los pastos que te ofrece el mundo, que es fantástico, es el mejor. Y te lo voy a enseñar. Una oportunidad. Claro, eso no tiene nada que ver con esta imagen. Lo digo porque cuando se expliquen esto de la Iglesia en círculos concéntricos, es todo mentira, ¿eh? Todo mentira. Ni caso. Ni caso. Ahora bien, continúo. Que nosotros en la Iglesia ejerzamos una tarea o un ministerio no quiere decir que haya una, bueno, lo decía, no podemos hacer un laicado de primera o un laicado de segunda. Esto es importante, muy importante. El ministerio, el servicio, es una tarea que nos han encomendado. Y por tanto, somos nosotros, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra manera de ejercer el ministerio, como tenemos que engrandecer al ministerio. No por medio del ministerio engrandecernos nosotros. Es que es muy importante esto. Nosotros no somos más cristianos porque ejerzamos más el ministerio. Nosotros ahora, en mi diócesis, hemos convencido al señor arzobispo, no sé cómo lo convencimos, para que limite a 80 años la edad de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Por qué? ¿Por qué los 80 años? No porque no haya gente de 80 años capaz de ejercer el ministerio, que la hay, y muy buena y muy santa. El problema es que hay mucha gente de 80 años que ya no está físicamente capacitada para ejercer el ministerio. Pero el cura no se atreve a decirle que no. Porque claro, toda la vida ha sido ministro o ministra de la comunión. ¿Cómo va a decirle al cura que no? De manera que nos encontramos con que te nombran a la señora de 85, 87, 88 años y además te nombran a otra señora de 50, porque hay que hacer un documento. Ya, por supuesto, ya tenemos algunos emails, algunos sacerdotes diciéndonos que no sabemos, que estamos mal de la cabeza. Pero
bien tampoco estamos. Bueno, no es ninguna sorpresa para mis compañeros sacerdotes. Es muy importante vivir esa espiritualidad del servicio, del ministerio. No somos dueños del ministerio, somos servidores del ministerio. Y nuestras cualidades las hemos de poner al servicio de ese ministerio, sabiendo que ejercer un ministerio ni suma ni resta a nuestra santidad personal. Eso tiene que ver con otra cosa. Ni suma ni resta a nuestra dignidad. Un cristiano no es más digno por ser acólito ni por ser sacerdote. No. Como decía, a quien más se le dio, más se le exigirá. Más todavía, es que a veces el ejercicio del ministerio te impide vivir verdaderamente la celebración. Yo cuando dirijo una celebración del obispo, normalmente no concelebro, soy presbítero, podría concelebrar, pero no puedo, es que no me da la vida para todo. Porque si tengo una celebración donde tengo que estar atento a los acólitos, a los lectores, a los... tengo que estar previendo. Cuando el arzobispo está predicando, yo estoy pensando en los lectores de la oración de los fieles. Cuando está en la oración de los fieles, yo estoy pensando y buscando a los que tienen que hacer las ofrendas. Cuando el arzobispo está consagrando, yo estoy viendo ya dónde tengo que situar en la comunión, según la gente que hay en el templo, para la distribución de la Eucaristía. Yo no puedo estar haciendo las dos cosas. O hago una cosa, o hago la otra. Por tanto, para que los fieles puedan participar mejor en la Eucaristía, probablemente yo tenga que celebrar la Eucaristía en otro momento. Porque en ese momento yo no puedo estar haciendo las dos cosas. Quiero decir que el ejercer un ministerio no te hace participar más de la Eucaristía. La participación en la Eucaristía no tiene que ver con lo que uno hace exteriormente, sino con lo que uno vive interiormente. Supongo que pedís a misa todos el domingo, ¿verdad? Sí. Yo no sé quién de vosotros participó en la Eucaristía y quién no. No tengo ni idea. No se os nota en la cara, ¿eh? Seguramente todos rezasteis las oraciones, todos os pusisteis de pie cuando tocaba, todos hicisteis los gestos, las palabras, todo perfecto. Pero participar no es eso. Participar es que el Señor toque tu corazón en la celebración de la Eucaristía y te haga entrar en sintonía con aquello que estás celebrando para que la gracia de Dios se derrame sobre ti y esa gracia te lleve a un testimonio de vida mucho más potente. Pues eso no se nota, ¿eh? A simple vista no. La participación siempre es interior y espiritual. Para que todos podamos participar, hay mucha gente que tiene que intervenir en las distintas tareas y ministerios. Pero es importante que distingamos. Todos estamos llamados a participar en la celebración, todos. Pero no todos tienen por qué intervenir. Intervendrán según la conveniencia en cada momento. Y aquí hay un principio que nos ha comentado ya don José Luis, que está se presentó un Concilium 28, por tanto está en el documento fundamental del concilio sobre la liturgia, que dice: en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Por tanto, todo y solo aquello que le corresponde. Hay muchos sacerdotes que empiezan la misa. Llegan a la sede, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No. Todo y solo. A mí me corresponde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pone, amén, el pueblo. El amén no me corresponde a mí, le corresponde al pueblo. Por tanto, he de esperar a que el pueblo responda. El Señor está con vosotros, y entonces he de esperar a que contesten. Claro. Tenemos que participar haciendo todo y solo aquello que nos corresponde. Cuando en algunos momentos de la vida de la Iglesia, lo digo que me ha pasado, siendo adolescente, ¿no? Pues una celebración de la misa, estas que se hacían así un poco de, así en grupo, en un sitio, en una casa o en un colegio, pues te pasaban la hojita con la plegaria eucarística para que todo el mundo rezara partes de la plegaria eucarística. Los secretarios son horribles. Entonces, cuando, claro, en ese momento yo tenía 13, 14 años, vivía una inconsciencia feliz, tremendamente feliz. Cuando luego uno llega
llega y estudia las cosas y dice, no, esa parte no me corresponde a mí, le corresponde al sacerdote. Pero no porque sea menos o más importante que el sacerdote, sino porque la plegaria eucarística es la oración de Cristo al Padre. Es la oración a través de la cual Cristo se ofrece al Padre. Y Cristo, cabeza de la Iglesia, está representado por el ministro ordenado que preside la celebración. No es ni mejor ni peor, es así. Entonces, esa parte le corresponde exclusivamente al sacerdote. En algunos lugares se puso de moda una temporada que los presbíteros que asistían a la concelebración no hicieran los gestos de la concelebración. Y yo desde el principio dije, bueno, ni pensarlo. Tú no puedes mandarle algo que está contra la Iglesia. Porque lo que dice la Iglesia es que debo hacer una serie de gestos para concelebrar válidamente. Y como tengo que hacer todo lo que la liturgia me manda, lo debo hacer. Pero solo lo que la liturgia me manda. Por ejemplo, ¿debe el presbítero leer las lecturas en misa? No. Si hay necesidad, sí. Si no hay nadie que suba a leer la lectura, pues bueno, alguien la tendrá que leer. No se va a quedar sin leer. Pero no es propio del presbítero que preside la Eucaristía proclamar las lecturas de la misa. No es propio del señor obispo proclamar el Evangelio en la Eucaristía. Lo normal es que lo haga el diácono u otro presbítero. ¿Te habéis fijado? El obispo normalmente nunca lee el Evangelio en misa. Martín no lo lee nunca. Lo hace otro ministerio, que es el del presbítero o el del diácono, sería lo perfecto. Cada uno hacemos lo que nos corresponde y no pasa nada. Está bien, es lo que la Iglesia ha entendido y ha comprendido a partir de la distinta naturaleza de la liturgia y de lo que es la propia Iglesia. Porque, y aquí digo una cosa muy importante, en el fondo, hoy vivimos una situación donde la liturgia se ha convertido en un caballo de batalla, mucha gente. ¿Sabéis por qué? Esto Juan Pablo II nos lo dijo en la Vigesimus Quintus Annus. En el 25 aniversario del Sacrosantum Concilio, bueno, yo creo que fue del concilio en general, hubo un sínodo y el Papa publicó un documento. Hay una parte, un número de ese documento que dice: la liturgia es una epifanía de la Iglesia. Por tanto, cuando hay personas que dicen, es que la liturgia del Vaticano II, la liturgia de Pablo VI no me gusta, pero en realidad lo que están diciendo no es que no les guste cómo celebramos la misa, que tampoco es tan diferente al rito anterior, sino que lo que no les gusta es la Iglesia del Vaticano II. Habrá que ver por qué no les gusta la Iglesia del Vaticano II, me parece fantástica, yo vivo siempre en ella, estoy encantado. Pero no sé, habrá que ver por qué no les gusta. Pero, en el fondo, cuando hay una crítica a la liturgia, muchas veces en realidad lo que es una crítica a la propia Iglesia. No es que no les guste la liturgia, lo que no les gusta es la Iglesia. Seguramente porque la Iglesia no da razón a todos sus planteamientos ideológicos. Os cuento un caso. Me voy a contar otra anécdota, son divertidas. Plena pandemia. Pero plena, cuando todavía no había ni vacunas ni nada, viene una persona, bueno, por supuesto, mi señor arzobispo hizo un decreto diciendo que todo el mundo comulgara la mano por razones de seguridad, de higiene. Viene una persona antes de misa y me dice: yo es que vengo aquí a misa, pero no la conocía nada, pero yo es que he de comulgar en la boca y de rodillas. Bueno, mira, has venido a buen sitio. ¿Por qué? Porque mi vicario parroquial que va a celebrar la misa ha pasado el COVID. Además, estuvo ingresado fastidiado, en serio. Lo ha pasado, con lo cual no hay ningún problema. Él, como ya te ha pasado el COVID, te puede dar la comunión. Yo no, porque me puedo contagiar, que no le he pasado. Pero él sí que lo ha pasado. Entonces, cuando llega el momento de la comunión, vas a la capilla de la comunión y él te da la comunión solo a ti y yo doy la comunión al resto de los fieles. No se quedó a misa. Claro, su interés no era comulgar en la boca y de rodillas. Su interés era explicar a mis feligreses que lo estaban haciendo mal. Y que ella, que ella sí tenía verdadera devoción a la Eucaristía, y no vosotros, pequeños pecadores, que comulgáis como si fuera
De ahí viene la frase que yo digo mucho, menos devoción y más meditación. Valdría mucho mejor. Es decir, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Mucho cuidado con estas cosas. Para eso, el número siguiente, el Sacrosanctum Concilium, el número 29, dice: los acólitos, lectores, comentadores, todos desempeñan un auténtico ministerio litúrgico, por tanto, su oficio lo deben ejercer con la sincera piedad y orden que conviene a tan gran ministerio. Tú no puedes subir a leer la lectura de una ramera sin quedarme encima de la cabeza. Porque entonces, cuando acabe la misa, le puedes preguntar a los fieles: oye, ¿la primera lectura de qué iba? Y dice: no lo sé, pero la ramera era enorme. Claro. No puede ser. Tienes que ejercerlo con un orden, con sincera piedad. A tan gran ministerio que se exige con razón el pueblo de Dios. Con este fin es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función de vida y ordenadamente. Lo que decía el amigo José Luis, es imprescindible que los fieles cristianos laicos que ejercéis un ministerio estéis acompañados por el ministerio ordenado, porque el ministerio ordenado es el responsable, en este caso, de ayudaros, de instruiros, para que conozcáis bien lo que es la liturgia y sobre todo para que podáis cumplir ordenada, debidamente, cada una de las funciones. Por ejemplo, mi parroquia, los domingos por la tarde, yo tengo misa a las 7 de la tarde, viene bastante gente, no viene mucha gente, la misa que más gente viene. En la ciudad las misas los domingos por la tarde tienen bastante éxito, al menos en Valencia, pero no hay tantas. Viene gente joven, y claro, mucha gente joven viene en pantalón corto, no pantalón de bañador, pero sí viene en pantalón corto en verano, porque es lo normal. Bueno, pues tengo una persona en la parroquia obsesionada con que no suban a leer porque van en pantalón corto. Vamos a ver. Está bien, quiero decir, yo lo entiendo lo que quieres decir, pero es que ir una persona, un chaval de 20 años en pantalón corto a misa un domingo de agosto no es algo que desdiga de la dignidad ni de la Eucaristía ni de la persona. Hay casos y casos también, pero quiero decir, hay que también un poco educar y dejarse educar y dejarse guiar también por el ministerio ordenado. Dice el mismo número, no el número, la relación de misa romana, en los números 95 a 97. Dice: en la celebración de la misa, los fieles hacen presente la nación santa, el pueblo adquirido, el sacerdocio real, para dar gracias a Dios y ofrecer la víctima inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, y para aprender a ofrecerse a sí mismos. Procuren, pues, manifestar esto por medio de un profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que participan en la misma celebración. El ministerio lo debemos ejercer desde la caridad. Yo recuerdo en mi parroquia de origen que había una persona que era neolectora. Hay una cosa, yo no lo sé explicar, pero estos los que son expertos, se encargan del tema del lenguaje, logopedas y tal, explican que las personas que son neolectoras, que han aprendido a leer de muy mayores, tienen muchas dificultades para leer en público. No sé por qué, a lo mejor no son todos los casos, pero tienen muchas dificultades. Claro, estaba loca por subir a leer. Yo lo entiendo, ya he aprendido a leer hace pocos años, estaba loca por subir a leer en misa, pero es que la lectura era catastrófica. O sea, era incomprensible. Era una especie de élfico extraño que no se entendía nada. Claro, lo primero es ejercer la caridad para con los fieles. Y la caridad exige que comprendan lo que se está leyendo. Por tanto, lo primero es la caridad hacia los hermanos. Dice: por lo cual, y añade, eviten toda apariencia de singularidad o de división. Toda apariencia de singularidad o de división. Os pongo un ejemplo. Yo fui párroco de una parroquia al lado de uno de los pueblos donde estaba, una parroquia de 9 meses solo de párroco. Muy poquito, fue un tiempo así de transición y me encargaron de esa parroquia. Cuando llegué tenía la costumbre, la parroquia estaba al altar mayor, y entonces por un lado estaba la sacristía y por el otro la capilla de la comunión. Entonces, el sacristán, los amigos del sacristán, los lectores, estaban en la sacristía siguiendo la misa. Entonces, cuando llegaba el momento de la comunión, todos venían a comulgar por abajo, pero ellos comulgaban por arriba.
Venían, entraban al presbiterio para recibir la comunión. Evidentemente eso tardó 5 minutos en desaparecer, porque ya les dije, no, esa cortina cerrada y oís la misa como todo el mundo. Porque hemos de evitar apariencia de división, de singularidad, de, como digo, una especie de clasismo dentro de la vida de la Iglesia. Esto lo hemos de evitar completamente. De hecho, cuando hablé de los ministros ordinarios de la comunión, en la última modificación que se ha hecho de las normas, en la tercera edición de la Ordenación General del Misal Romano, precisamente se busca asimilar mucho más al ministro extraordinario de la comunión al pueblo fiel, que se note menos la diferencia. Os explicaré cuando llegue el momento por qué. Muy importante, y esto a veces lo olvidamos, ¿no?, que hay que mantener todos los fieles los mismos gestos y tipos corporales. En una asamblea, cuando celebramos la Eucaristía, un signo de comunión es que cantamos juntos los cantos y hacemos los mismos gestos y las mismas palabras todos a la vez. Llega el momento de la consagración y nos ponemos todos de rodillas, exceptuando aquellos que por una verdadera razón física no pueden hacerlo. Ya sabéis que cuando estáis operados, tiene Santa Madre, que está operada de prótesis de rodillas, de las dos rodillas, pues no puede arrodillarse, lo tiene totalmente prohibido por el médico bajo ningún concepto. Entonces no puede arrodillarse. Pero hay mucha gente que en misa no se arrodilla, no sé por qué. O sea, se puede hacer una prueba, es muy fácil. Coges un billete de 20 euros y si se arrodilla para recogerlo, se puede arrodillar en misa. Con el 10 euros también sirve, ¿eh? Pero el de 20 es definitivo. Dice la ordenación general: no rehusen los fieles servir con gozo al pueblo de Dios cuantas veces se les pida que desempeñen algún determinado ministerio u oficio en la celebración. ¡Ay, es que no me he traído las gafas de leer! Y llega la semana siguiente: ¡ay, es que no me he traído las gafas de leer! ¡Ay, tercera semana, es que no me he traído las gafas de leer! Y mira, no te voy a pedir nunca más que leas porque no te daré las gafas de leer nunca. Pues traerás alguna vez aunque sea por accidente, ¿no? O sea, si sabes que te van a pedir que leas porque no hay mucha gente en algunos lugares para leer, pues traerte las gafas de ver y así de ver de cerca y así ya puedes leer, ¿no? A veces tenemos un sentido de una cierta falsa humildad respecto al ejercicio de los ministerios. Es verdad que ejercer un ministerio es exponerse. Es exponerse, clarísimo, clarísimo. Y eso lo súper claro. Yo cuando hago de maestro de ceremonias con mi arzobispo, ya sé que me expongo, porque si algo sale mal, la culpa la tengo yo. Pues lo clarísimo. Pero hemos recibido una serie de talentos que tenemos que poner a funcionar, y eso creo que aquí lo tenéis claro. Bien, yo voy a parar aquí, para que también podáis vosotros preguntar. Yo quisiera que, porque además tengo que hablaros mucho, ya que hablo mucho y hablo bastante rápido, ¿eh? Entonces, como tengo bastante capacidad para leer y para enrollarme, pues me gustaría también que vosotros pudierais preguntar, pudierais contradecirme, pudierais participar vosotros también. Si no, se va. Bueno, como siempre vamos a hacer un turno de preguntas, lo haremos después de cada ponencia, lo podríamos hacer una sola vez por la mañana, una sola vez por la tarde, pero bueno, es mejor que una vez acabada la ponencia, que tenemos fresco lo que ha dicho, podamos establecer un diálogo. Como siempre, pues eso, el diálogo no significa que el que hable haga otra mini ponencia. Lo que preguntéis o lo que expongáis, breve y conciso, para dar pie a él a que nos conteste. Luego también evitamos, pues eso, personalizaciones o señalamientos, que pasa esto, pasa lo otro, en mi parroquia, no sé dónde, bueno, cuidado también en esas cosas. Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Sí. Ha dicho que todo el mundo debe participar en los mismos gestos. Bueno, yo creo que se ha instaurado la costumbre de en la consagración quedarse la mayoría de pie. Entonces, la persona que se pone de rodillas es que llama la atención, porque es extraño ya en algunos sitios, algunas veces.
Entonces yo le preguntaría eso, ¿qué hay que hacer? La persona que está convencida que debe seguirse poniendo de rodillas, seguirse poniendo, o hacer lo que hacen todos. Es que lo que hacen todos es lo que manda la Iglesia. Y lo que manda la Ordenación General de Misa Romana y el misal es que todo el mundo se arrodille en la consagración. Por tanto, lo que hay que hacer es una catequesis sobre qué significa el gesto de arrodillarse. Mirad, el gesto de arrodillarse, como todos, es un gesto cultural. Yo he ido a misas, a celebraciones de la Eucaristía, de ritos orientales, y allí la costumbre es postrarse. Lo que hacen los ordenados, los ordenan sacerdotes, y tú vas allí y te ves gente que se postra, está postrada dentro del templo, con toda normalidad. Es cultural. Nosotros no tenemos otra manera de expresar adoración que no sea arrodillándonos. Es cultural. ¿Yo puedo decidir que el color del luto sea el color naranja? No. El color del luto de nuestra cultura es el negro. ¿Es el que es? Si vamos a Turquía, el negro no es el luto, es el color morado. Es el único país que tiene el color morado como luto. Una cosa muy curiosa. Pero es que es cultural. Muchos de nuestros gestos, de nuestros símbolos, tienen que ver precisamente con nuestra cultura. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros obviamos todos esos elementos culturales, lo que estamos promoviendo es una especie de liturgia desencarnada, meramente mental, meramente intelectual. Y nos olvidamos de que nuestro cuerpo también reza. Nosotros rezamos con el cuerpo, porque la liturgia siempre parte de la idea de que somos personas compuestas. Nosotros estamos formados por cuerpo y alma. Y por tanto, y además nuestro cuerpo y nuestra alma no se pueden separar. Nosotros somos cuerpos animados o almas encarnadas. De manera que mi cuerpo me ayuda a la plegaria. Yo le pongo el ejemplo del acto penitencial. Pedir perdón es una actitud corporal o espiritual. Espiritual. Yo pido perdón, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y yo pienso interiormente y con un movimiento espiritual pido perdón a Dios por mis faltas y pecados. Y entonces la liturgia que me conoce dice, bueno, por si acaso vamos a reforzar esa actitud espiritual con dos gestos físicos, corporales. El primero, una oración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, una palabra. Y además un gesto, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso quiere decir que el cuerpo me ayuda a la oración. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en misa y que el sacerdote diga, y ahora pidamos todos perdón a Dios por nuestros pecados. Me pongo muy serio, con los ojos cerraditos, manos juntitas, a ver si acaba el cura pronto, que van a cerrar el Mercadona, tengo que ir a comprar leche, huevo, mañana viene mi hijo, tengo que hacer para comer. Claro. No somos espíritus puros. Nuestro cuerpo nos ayuda en la oración. Y ponernos de rodillas ante el Señor es un gesto de adoración. ¿En qué no tenemos otro? ¿Cómo podemos expresar la adoración? Dice, no, nos podemos inclinar. Eso no es expresar la adoración, expresar otra cosa. Expresa respeto, es una forma de saludar, pero no expresa adoración. Es como el canto. El canto, ¿por qué cantamos en misa? Porque el canto nos saca de nuestro ambiente cotidiano para introducirnos una realidad espiritual. La gente no va cantando por la calle, si está bien de la cabeza. Claro, cantamos en la liturgia, aparte de otros muchos valores, pero porque tenemos ese sentido espiritual, nos eleva, no sé si respondo. Catequesis, por ejemplo, en muchas parroquias la gente comulga mal. Comulgan mal porque no saben comulgar en la mano, comulgan pero saben cómo, de qué manera. Pues hay que hacer una pequeña catequesis y entonces a lo mejor antes de comulgar, durante varias semanas hay que decir. También en la catequesis de los niños. A mí una de las que me fastidia, pero no podéis imaginar cómo, es cuando están los catequistas, llegan toda la consagración y hacen esto con los niños. No tenemos tanta risa. Coge a los niños y dice, ahora nos vamos a poner de rodillas porque se va a hacer presente Jesús en el altar. Y entonces nos arrodillamos todos. Eso no dice nada. Hay que explicar las cosas. Formación. Más preguntas. Y en las iglesias donde los bancos nuevos no tienen para arrodillarse nada más que la primera fila, Porque los de la primera fila son más devotos, correcto. están preparados para arrodillarse.
Los demás son solamente... Y no te puedes arrodillar de ninguna manera, aunque no era eliminatorio. Digo, ¿hay que hacerlo en el suelo? Yo lo hago en el suelo. Habrá gente mayor que no pueda. A ver, si hay gente mayor que no puede, se queda de pie o se puede quedar sentado. Es pedir un sacrificio especial. Bueno, puede ser, pero lo que hay que pedir es que las iglesias lo faciliten. Claro, tiene que facilitar que se pueda arrodillar en el lugar donde uno está. Claro. También es verdad, una cosa muy importante. Nosotros damos por hecho que todas las iglesias tienen bancos, pero eso es de los años 50. Hasta los años 50, las iglesias nuestras no tenían bancos. Estaban los bancos de las marquesas, que estaban al principio, los marqueses, y el resto de gente venía con la silla de casa. Ahí, no sé cómo se traduce, ahí venía con una silla de tijera de esas pequeñitas. Pues ahí llevaba una silla y la gente se sentaba. Y la gente se sentaba y se arrodillaba en el suelo porque no había otra cosa. O sea que todos los bancos son muy modernos. De hecho, si vais a las basílicas romanas, no hay bancos. Más que nunca. Sí. A mí me parece que, tal como lo has expuesto, muy bien, pero está todo como muy detallado, muy regulado, demasiado. Por ejemplo, estamos hablando de los bancos. Si todo el mundo, la mayoría, no se arrodilla, y yo creo que no tiene por qué, si realmente existe ya una forma de celebrar de pie y es reverente igual o no es otra manera, entonces, ¿por qué ahora hay que ponerse de rodillas en la consagración? Y como es otro detalle, demasiado detallista y regulada la liturgia, yo creo que es un exceso. Porque nosotros, y te voy a decir por qué, muy importante, mira, yo estuve hace unos años en la Catedral de Colonia. Hicimos un viaje a visitar las abadías de Alemania y coincidió que celebramos el domingo la misa en Colonia. Fuimos allá a Colonia y allí nos pusimos a concelebrar. Yo sé de alemán lo mismo que de chino mandarín, es decir, cero. Y la misa fue totalmente en alemán. Totalmente en alemán. Pero, como se cumplieron todas y cada una de las normas previstas por la liturgia, yo pude concelebrar sin problema ninguno. La unidad de la Iglesia se garantiza porque hay una cierta uniformidad en el modo de celebrar. Todas las personas tienen que ser posible que vayan a cualquier iglesia católica del mundo y que puedan sentirse en casa, porque eso es la esencia de la catolicidad. Yo tengo que poder ir a cualquier iglesia de esta diócesis de Astorga y encontrarme como si estuviera en mi parroquia, como si estuviera en mi casa, porque la celebración de la Eucaristía es la misma y yo puedo vivirla desde una comunión absoluta y total con mis hermanos que están celebrando conmigo. Eso requiere una cierta regulación. No quiere decir que la liturgia tenga regulados todos y cada uno de sus aspectos, no es verdad, pero sí aquellos que expresan comunión en la Iglesia. De todos modos, la cuestión de arrodillarse en la celebración es algo que está en el misal y nunca ha dejado de estar. Pero, os pongo otro ejemplo. ¿Cuántas personas en el Padre Nuestro extienden las manos para rezar? Toneladas. Y es una cosa como habitual, pero está mal hecho. ¿Está mal hecho extender las manos para rezar? No, claro que no. Tú puedes rezar en casa como quieras. Puedes rezar haciendo el pino puente, extendiendo las manos, haciendo lo que te dé la gana. Pero en la Iglesia, el gesto de extender las manos es un gesto presidencial. ¿Por qué? Porque cuando yo extiendo las manos, lo que hago es un ejercicio de mímesis, de imitación. Yo que presido la Eucaristía, imito la cruz de Cristo. Porque no soy yo quien reza, es Cristo el que reza, en la persona del ministro y de toda la asamblea. Y por tanto, este gesto es un gesto presidencial, forma parte del presidente. ¿Qué pasa? Que como en el fondo los laicos sois más listos de lo que parece, todo el mundo se dio cuenta de que rezar así como hacía el sacerdote no. Entonces rezamos así, que aún es peor. ¿Por qué? Porque así se reza cuando se espera que Dios te conceda algo. Los paganos rezan así, esperando que Dios les dé, dame. Nosotros no rezamos así. Nosotros, Dios ya nos ha dado todo antes de que lo pidamos. Si lo rezamos
diciéndole al Señor que es Él quien reza en nosotros. Una cierta regulación de la liturgia es necesario para garantizar la comunión y para que todos nos sintamos como en casa. Eso es imprescindible. Más cuestiones. ¿Qué viene? Sí. En el sentido de las manos. ¿El qué? En el sentido de las manos, Sí. de levantar las manos es un símbolo también de alabanza a Dios. Orar con las manos levantadas. Sí. Por eso con la mano levantada cuando quieras. En casa. En una iglesia. No en la iglesia, no en la celebración de la misa. En el resto sí, tú puedes ir al sagrario. A ver, tú puedes ir al sagrario, a la capilla de la comunión y ponerte de rodillas y extender las manos y hacer lo que quieras. No hay ningún problema. Pero en la celebración de la Eucaristía los gestos están mucho más tasados. Mirad, uno de los motivos, por lo que decía el tanatorio antes, yo en el tanatorio no celebro la misa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una celebración de la celebración de la palabra me permite mucha más libertad a la hora de hacer según qué cosas. Sin embargo, si celebro la Eucaristía estoy mucho más encorsetado en la ritualidad. Es normal. Es que la Eucaristía es una cosa muy importante y muy seria. Y cualquier persona que participe tiene que poderse encontrar. Mira, yo recuerdo cuando fui al seminario, yo venía de un colegio religioso, donde tengo que decir que me formaron muy bien a todos los niveles, espiritual y humanamente, intelectualmente. Pero yo recuerdo que después de estar 2 meses en el seminario, donde la celebración de la Eucaristía seguía las normas litúrgicas, volví un día al colegio, a la misa que se celebraba allí, iba más perdido, no sabía dónde estaba, porque no había el mismo orden, entonces iba perdido. Ahora que viene, es que no sabía que venía después, iba muy perdido. La comunión. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo tiene que poder ir a vuestra parroquia y encontrarse como en su casa, porque esa es la esencia de la catolicidad. Perdón, ¿y darse las manos entonces para el Padre Nuestro? Porque hubo un momento... Ah, sí, eso es más divertido todavía. Sí, pero esto tiene que ver con una cosa que lo vas a entender enseguida. Mira, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Hacer entender a la gente que la comunión, la unidad, se genera porque nos cogemos todos de las manos y rezamos juntos una oración, o entender que la unidad se genera porque comemos todos un mismo trocito de pan, que es diferente. ¿Qué es más fácil? Lo primero. Es mucho más fácil hacer entender que lo que crea la unidad es que todos nos cogemos de las manos y todos rezamos juntos y todos nos sentimos, esto crea unidad. No. La raíz de la unidad está precisamente en que todos comulgamos del mismo pan eucarístico. Y cuando en la liturgia alteramos el orden y la importancia de la ritualidad, tenemos consecuencias no deseadas. Os pongo un ejemplo, y con esto termino. Primeras catequesis de primera comunión en las parroquias. Con muy buena voluntad, los catequistas dicen, qué bonito sería, que suele ser la expresión con la que viene el desastre siempre en la liturgia, qué bonito sería, catequistas y algunos sacerdotes también, qué bonito sería que los chicos, los niños, escriban los pecados en un papel, porque son tontos y no saben recordar los 3 pecados que tienen, que son siempre los mismos, escriban los pecados en un papel y cuando reciban la absolución del sacerdote, van a un pebeterito que hemos encendido con un poquito de fuego, y echan el papelito y lo queman. ¿Verdad? Esto yo lo he visto hacer en muchas parroquias. ¡Qué bonito! ¿Qué hemos conseguido con eso en Valencia? En Valencia ha pasado, Llega la fiesta de San Juan y en las hogueras, ahí hay hogueras, en todos los sitios, en la hoguera, te ves la hoguera llena de papelitos. ¿Y esto? Son los pecados. La gente ya no se confiesa. Coge el papelito, lo pone en la hoguera y cuando se quema la hoguera se queman los pecados. ¿Por qué? Porque encendiendo el papelito después de la confesión hemos hecho entender al niño que lo que perdona los pecados no es la absolución del sacerdote, sino quemar los papelitos, porque es mucho más fácil de entender esto que aquello. Cuando nosotros damos importancia a algunos gestos y no a otros, alteramos el orden. Claro. ¿Qué es más fácil entender? ¿Que la unidad se genera porque nos cogemos todas las manos y rezamos el Padre Nuestro o porque todos comemos el mismo pan? Es mucho más fácil lo primero. Pero la realidad es que lo que hace la unidad es lo segundo, no lo primero.
Está mal que nos cojamos de la mano en el Padre Nuestro. Depende si eso altera la comprensión de la Eucaristía, como puede alterar el caso de los niños, porque además, esa es otra. Los niños que están en aprendizaje somos a los que les ofrecemos la Eucaristía menos cercana a lo que dice el misal, cuando debiera ser justo lo contrario. ¿Sabéis cuál fue el día que estuvieron más atentos los niños en la misa? Yo lo tengo por experiencia, me sorprendió muchísimo, gratamente. Coincidió un día que era la fiesta del patrono de la ciudad de Valencia, 22 de enero, San Vicente Mártir, patrono de la ciudad, y era sábado. Entonces, como tiene preferencia, yo estoy en la ciudad, es solemnidad, tiene preferencia sobre el domingo. De manera que celebramos el sábado por la tarde la misa de San Vicente, o la misa solemne, porque la misa de fiesta dije con los niños. Si hacemos la misa de San Vicente con los niños, la haremos con la misma solemnidad que la misa de después. Y usamos incienso, estaban embobados. Claro, no lo había visto nunca, estaban alucinando en colores. Los niños alucinando. No estuvieron tan atentos en misa como el día que usé incienso. Luego no lo puedo usar, porque no es solemnidad. Tienen que aprender también lo que es una misa solemne y lo que no lo es. Pero quiero decir que al final tenemos que educar a los niños también de lo que se van a encontrar para que no les suenen cosas extrañas después, ¿no? Descansemos. Bueno, pues